Bueno, muy bien, y aquí continuamos con La Nación PM. Ya estamos listos con Jorge Liotti. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo te va, Leonora? Muy bien, ¿y vos? Bien, también. ¿Cómo fueron esas vacaciones? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Silvia Stank, bienvenida, Silvita. Muchas gracias, Silvia. Un placer. Un ratito vamos a estar hablando de los jubilados y el paro de este colectivo. Hubo novedades. Sí. Hubo novedades con respecto a esto. Pero antes vamos a meternos con el impacto político del coronavirus y cómo, bueno, ha tratado el Ministerio de Salud esto hasta ahora. ¿Qué pasa puertas adentro, Jorge? Mira, hasta ahora el mensaje interno, que también fue el que transmitió en forma pública el gobierno, tiende a relativizar el impacto de este primer caso detectado en la Argentina. Obviamente no buscan generar alarma, pero siguen planteando lo mismo que había dicho originalmente el ministro Ginés González García, el ministro de Salud, respecto de que la prioridad en términos de preocupación en materia de salud seguían siendo para la Argentina el sarampión y el dengue, porque había habido muertes con estas dos enfermedades, y que el caso del coronavirus es un caso aislado, que fue detectado a tiempo, que vino en este vuelo, que viajó en primera, que ellos entienden que no debe haber producido contagios. De hecho, posteriormente salió el propio presidente Alberto Fernández a hablar con algunos medios diciendo que no era para alarmarse, que había que estar atentos, pero que confiaba plenamente en el ministro de Salud. Es decir, el gobierno... Dijo algo que me llamó la atención, dijo, lo detectamos a tiempo, y en realidad no lo detectaron a tiempo, el paciente se presentó en una clínica privada. Absolutamente. Es decir, está claro que la estrategia hasta el momento del gobierno fue no magnificar el tema, entendiendo que la Argentina no estaba en la zona de riesgo. Bueno, ahora se produce el primer caso. Yo creo que el gobierno se expone a la evolución que tenga este caso a partir de ahora. Si efectivamente con el transcurrir de los días no se detectan nuevas personas infectadas, el caso es controlado y se resuelve, bueno, habrá tenido razón el gobierno y la mirada del ministro de Salud, Ginés González García, en no magnificarlo. Ahora, si se extiende, como ha pasado en otros países, es un desafío muy complicado para el gobierno, porque sabemos que una vez que empieza a expandirse es difícil controlarlo, y el gobierno viene de una estrategia de relativizar el impacto que podría tener la Argentina. Claro. Esto deja en el foco de la mira al ministro Ginés González García, que yo te diría que es uno de los pocos incuestionables que tiene el gobierno, que no se disputa ni el kirchnerismo ni el albertismo, que el peronismo... Que hay consenso. Hay consenso, respetan su trayectoria. Entonces yo creo que se juegan mucho en términos políticos, primero, y segundo, en términos de presencia frente a la sociedad. Sabemos que la sociedad siempre es muy susceptible a este tipo de situaciones y que el gobierno se expone a que si la cuestión se expande quede mal parado, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, eso lo veremos entonces con el correr de los días. No hay otra manera, exactamente, pero está claro que el gobierno no tomó grandes medidas de prevención. No. De hecho, ustedes mencionaban hace un rato que todavía el ingreso hasta ayer, digamos, en Ezeiza, todavía era muy hasta hoy mismo flexible. Estaba el móvil recién ahí, o sea, sigue sin ningún tipo de control, más allá de los banners que dicen si llegás de China, contactate con nosotros. Por eso. Entonces, la apuesta te diría que es minimalista en términos de prevención. Si este es un caso aislado, bueno, estará bien no exagerar y no exponer a la sociedad a controles excesivos cuando no hay riesgos tales. Pero, bueno, se van a empezar a jugar a partir de la detección de este caso a ver si se expande o no, ¿no? Claro. Bueno, y otro de los grandes temas del día de hoy, se esperaba muchísimo en la reunión de la mesa de enlace con el ministro de Agroindustria, Agricultura, Basterra, para hablar justamente de estos 3 puntos a las retenciones a la soja que finalmente ha confirmado el ministro en el día de hoy, más allá de lo que ya había anticipado el propio presidente de la Nación en su discurso de aperturas ordinarias. Sí, Leonora, fíjate que el gobierno vuelve a hacer lo que hizo la primera vez que aumentó retenciones a través de este proyecto que se aprobó a fin de año en el Congreso, donde por un lado actúa e inmediatamente después busca dialogar para relativizar el impacto. Exactamente lo mismo hizo ahora, porque lo anunció el presidente en la presentación del 1 de marzo en el Congreso, y hoy oficializó la medida y se reunió con los referentes de la mesa de enlace. Yo te diría acá 2 cuestiones que hay que prestar atención. Está claro, la estrategia de Alberto Fernández es distinta a la que usó en su momento el kirchnerismo, Cristina, en el 2008, cuando derivó en el conflicto del campo, y eso le permite por ahora mantener un diálogo abierto con las autoridades. Pero hay 2 cuestiones allí a observar. Primero, que no se termine tensando en exceso la relación entre los dirigentes y las bases. Y las bases, ahí está el gran tema. Es el gran tema porque hay una presión muy fuerte, un disgusto, un desgaste
porque entienden que el gobierno de a poco va avanzando nuevamente en medidas que desgastan la rentabilidad del sector, y esto expone a la propia conducción de la mesa de enlace que puertas adentro va a tener que empezar a dar respuestas. De hecho, las bases están pidiendo, bueno, que ya se tome algún tipo de determinación, un cese de comercialización, alguna cuestión, y la mesa de enlace, por ahora, bueno, decidió analizarlo en realidad con las bases. Sí, dijeron que lo van a consultar, bueno, va a ver cómo cada una de las entidades puede procesar internamente esto. Es difícil de explicar, más allá que hoy el ministro Basterra lo que hizo fue tratar de explicar que se subían las retenciones a la soja, pero se bajaban a otros cultivos, que no impactaban los productores más chicos. Bueno, trató de, digamos, morigerar el impacto, pero la lectura básica es que es una nueva medida, y en esto yo creo que reside el aspecto principal de lo que hoy hace el gobierno, que es exhibir otra vez la enorme fragilidad fiscal en la que se encuentra. No creo que haya sido voluntad, digamos, del gobierno volver a incomodar al campo. Enfrentarse con el campo y traer el recuerdo del 2008. Yo creo que es algo que quisiera evitar. Lo está haciendo porque está en una situación fiscal muy complicada, en un momento en la que la recaudación no está en su mejor momento, la reactivación todavía no se exhibe, la inflación todavía está allí presente. Entonces hay un cuadro general que sigue muy incierto, que obliga al gobierno a extremar medidas paliativas de muy corto alcance, todo a la espera de la resolución de la negociación por la deuda, que si supuestamente es exitosa permitiría establecer un presupuesto, lineamientos económicos de un poco más largo alcance. ¿La fecha es 31 de marzo, Jorge? La fecha del 31 de marzo fue autoimpuesta por Alberto Fernández como una meta, porque en abril empiezan los vencimientos importantes con los acreedores privados. Recordemos que este año no hay vencimientos con el fondo, pero sí con el sector de los bonistas privados, que es con el que probablemente el gobierno tenga muchas más dificultades. Con el Fondo Monetario hay una conversación política, con los bonistas en general es una cuestión económica. Puramente con económica. Que un sector importante se revele. Bueno, esta semana es importante porque acá otra vez está la misión del fondo y otra vez vinieron representantes de los bonistas para conversar con el gobierno. Entonces, la fecha del 31 de marzo es algo que el gobierno se fijó para tratar de resolver antes de los vencimientos. No sé si es la mirada de los bonistas, que en todo caso verán, digamos, volverán a desafiar al gobierno, como pasó con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que más allá de los ultimátums no adhirieron y al final la provincia tuvo que pagar. Bueno, veremos a ver cómo sigue entonces estas conversaciones con el campo, pero es cierto esta lectura que vos estás haciendo. Esto también demuestra la fragilidad fiscal que tiene el gobierno. Te voy a transmitir una frase para cerrar. Alguien que está en la administración de la caja, te diría, constante del gobierno, dicen, estamos administrando partidas semana por semana por cada una de las carteras que integran el gobierno. ¿Del presupuesto partidas semana por semana? Semana por semana. O sea, los ministerios... ¿Como un kiosco? Como un kiosco. Pues no hay presupuesto todavía establecido porque están esperando lo de la deuda. Es una decisión. Cada semana ven cuánto pueden gastar y cuánto le asignan a cada uno de los sectores. Hay ejecuciones que están muy paralizadas. Por eso digo, está en una situación de espera cada vez más tensa a la espera de la resolución de esta negociación, ¿no? Bueno, buen dato. Compleja. Complejo. Vamos a hablar de jubilaciones con Silvia Stang. Lo hemos hablado.